invito a la amada iglesia del Señor que en esta preciosa y maravillosa noche que estamos de aniversario, amén, nuestro primer añito, por misericordia del Señor, no ha sido fácil, ha sido muy complicado. Han habido momentos que humanamente uno quiere soltar la toalla, uno quiere hacerse un costado, amén. Pero cuando Dios tiene una palabra para nuestra vida, de una u otra manera el Espíritu Santo uno le redarguye, lo fortalece y lo ayuda a superar esas adversidades que de ley se van a presentar en la vida del cristiano. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro, gloria sea al Señor, del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, a la altura del versículo 1. San Lucas, capítulo 5, a la altura del versículo 1, vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor. Amén. ¿Todos trajeron su Biblia? Póngase sobre sus pies. Y aquellos que no trajeron, que Dios tenga misericordia a su nombre. Hay dos razones por las cuales el hombre no carga su Biblia. Una de ellas es porque no ha aceptado a Cristo en su corazón. Amén. Y otra de ellas es porque vive una vida a medias. Amén. A su nombre sea la gloria. Pero yo creo que en este lugar todos somos hombres y mujeres firmes y constantes, que vivimos una vida agradable delante de Dios. Aquellos que viven a media no vinieron en esta noche, a su nombre. San Lucas capítulo 5 verso 1 dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Te damos toda gloria, te damos toda honra, alabanza, Jehová Dios. Seas tú glorificándote de una manera muy especial, hablando en nuestras vidas, exhortándonos, consolándonos, restaurándonos, motivándonos, Señor amado, fortaleciendo nuestra fe, para que de esta manera sigamos avanzando en estos caminos, Jehová, que no son fáciles, Señor, pero creemos que para ti no hay nada imposible, Señor. En el mundo tendremos aflicciones, Señor, pero confiamos, Padre amado, que tu fe ha vencido a este mundo. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento. Amén. Vamos a estar hablando sobre Mar de Galilea. Vamos a tratar de ser breve lo más rápido posible, porque el tiempo acorta, el tiempo apremia. Póngase cómodo, tome su asiento, mi amado hermano. Gloria sea el nombre del Señor. En muchas partes del mundo este nombre es utilizado, Mar de Galilea, pero en otras, sobre todo en las regiones del cercano oriente, es conocido como lago de Tiberíades o lago de Genesaret. ¿Por qué razón? Por sus aguas dulces, alimentadas por el río Jordán. Según el Antiguo Testamento, este lago era llamado lago de Cinerec, según Números capítulo 34, versículo 11. Pero la Biblia establece, gloria sea el Señor, en el libro del Evangelio hay varios respaldos bíblicos que hablan específicamente de este lago, más conocido como Mar de Galilea. Alguien que pueda darle un aplauso en esta noche al Señor, a su nombre. A su nombre. Según Mateo capítulo 4 versículo 18 al 22 dice así la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, dice que vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, dice que ellos siguieron, y pasando de allí dice que vio a otros dos hermanos. Es decir, que Jesucristo nuestro Señor, cuando Él empezó su ministerio evangelístico en esta tierra, comenzó trabajando, gloria sea al Señor, en el mar de Galilea. Fue en el mar de Galilea en la cual Dios hizo su primer llamado a sus primeros 4 discípulos. La Biblia dice que primeramente Él llamó a Pedro, y luego Él llamó al hermano de Pedro llamado Andrés,
dice que él iba caminando y él iba avanzando junto al mar de Galilea y que se encontraban trabajando, porque estos hombres eran hombres que se dedicaban a la pesca. Dice que el segundo llamado que hizo fue a este hombre llamado Jacobo juntamente a su hermano Juan. Quiere decir que mar de Galilea fue un sitio específico en la cual Dios pudo glorificarse, Dios pudo honrarse. Por medio de este mar Dios pudo hacer un llamado a 4 de los discípulos, los cuales fueron columna vertebral más adelante de la iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo. Alguien puede levantar su mano a los cielos y darle gloria al Señor, porque mar de Galilea es de bendición en los ministerios, es de bendición en esta tierra para todas aquellas almas que están perdidas y que no tienen un propósito. Dios utiliza ese mar para hacer un llamado y que sean hombres que marquen la diferencia en la historia. En medio de tanto conformismo que hoy existe, Dios se glorifica, su nombre sea la gloria. Alguien diga gloria a Dios, a su nombre. Recuerde que la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 8 verso 24 que Jesucristo dice que en aquella ocasión Él calmó una tempestad. Dice la palabra del Señor que aquella tempestad dice que se levantó en medio del mar de Galilea. Es decir, que Dios permitió que ese proceso que los discípulos lo pasaran en medio de este mar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque este mar no solamente fue utilizado de parte de nuestro Dios para hacer un llamado evangelístico a sus discípulos, sino también para por medio de este mar poder poner a prueba la fe de los discípulos. Muchas veces en el camino Dios va a permitir que sucedan cosas extraordinarias para que nuestra fe sea fortalecida, para que nosotros como hijos, como discípulos sepamos de qué estamos siendo creados, de qué estamos siendo hechos. La Biblia dice que Cristo Jesús tuvo que llevar al pueblo de Israel al desierto a probarlo con fuego. ¿Para qué? Para probar qué era lo que había en el corazón de ese pueblo, y había dureza de corazón. Por aquella razón aquel pueblo tuvo que dar vuelta 40 años en el desierto, porque Dios pudo confrontarlos mediante la prueba. Hoy en día Dios permite la prueba en medio de nuestros procesos. Dios nos mete al mar para probar nuestra fe, de qué estamos hechos. Hay gente que no supera la prueba porque su fe es una fe no genuina, sino una fe falsa, una fe, alabanza al Señor, débil. Pero yo creo que en este lugar hay una iglesia que en medio de su proceso, que en medio de lo que esté viviendo, que en medio de que Dios lo haya metido en ese mar, van a poder superar aquel proceso, porque Dios lo prometió que Él iba a estar contigo en medio de tu prueba, en medio de tu proceso. Dios no te va a soltar, Él no te va a desamparar. Quizás llegan momentos en los cuales tú te sientas solo y digas: Dios no está conmigo. Pero recuerda, Dios permite muchas veces ausencia para que tú puedas depender de Él, tú puedas buscarte a Él, tú puedas aferrarte a Él, tú puedas acercarte a Él, tú puedas humillarte a Él. Yo creo que aquí en este lugar hay gente que está siendo procesada en medio del mar, en medio del proceso, en medio de la tempestad. Pero recuerda, tu barca no se va a hundir en medio del mar, tu barca no se va a partir, porque la mano poderosa de Jehová la sostiene. Tu ministerio no va a caer, tu familia no va a caer, lo que Dios ha entregado en tu mano no va a caer. Levanta tu mano a los cielos y adora. Alguien que pueda decir aleluya. Dios te ha dado una palabra, Dios te ha dado una promesa, Dios la cumplirá por encima de lo que el hombre diga, de lo que el diablo se levante. Dios la va a cumplir. Alguien diga gloria a Dios, a su nombre. Es decir, que este mar fue de mucha bendición para mucha gente. A su nombre, gloria sea al Señor. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 8, verso 32. Dice que luego de que Cristo permitió que los discípulos pasaran por ese proceso, por esa prueba, dice que ellos llegaron al otro lado de la ribera. Pero ¿qué acontece? Que cuando ellos llegaron al otro lado de la ribera, dice la palabra que había un grupo de gente que se encontraba endemoniada en Gadara.
Dice la palabra del Señor que aquellos hombres que estaban endemoniados, dice que tenían legiones de demonios, tanto así que aquel hombre dice que rompía las cadenas, que no había nadie que pueda controlarla, porque esa persona era tanta la cantidad de legiones de demonios que había en él, que él mismo se hacía daño, se lanzaba contra el fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando Dios permite que pase un proceso, en el otro lado te va a estar esperando una puerta, una oportunidad. ¿Para qué? Para poder demostrar de que Dios te ha llenado, de que Dios te ha capacitado. Dice la Biblia que Cristo ordenó a esos demonios que salgan de ese cuerpo, y que cuando esos demonios salieron de ese cuerpo, dice que ellos pidieron misericordia al Altísimo, que por lo menos le permitiesen entrar a un hato de cerdo. Dice que Cristo pudo conceder la petición de esos demonios, y que cuando aquellos demonios entraron en aquel hato de cerdo, dice que aquellos cerdos se metieron en el mar de Galilea, y en el mar de Galilea se ahogaron. ¿Por qué razón? Porque ese mar, la cual Dios va a utilizar para que sea de bendición a su nombre. A su nombre. Es en el mar de Galilea, a su nombre. Es en el mar de Galilea en el cual Dios hace milagros, señales, prodigios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 1. Yo quisiera que usted me acompañe rápidamente. Mateo capítulo 13, verso 1. Miren lo que dice la palabra. Dice que aquel día salió Jesús de la casa. ¿Y dónde se sentó? Pero el mar de Galilea, su nombre. Dice que cuando él se sentó en el mar de Galilea, dice que él comenzó a enseñarle a la multitud que lo seguía por medio de parábolas. En ese mar dice que él utilizó como plataforma para poderle hablar acerca de la parábola del sembrador, también del trigo y de la cizaña, de la parábola de la levadura, de la parábola de la semilla de mostaza. Alguien dice amén. De la parábola del tesoro escondido, de la parábola de la perla del gran precio, a su nombre sea la gloria, de la parábola de la red. Es decir, que Dios va a permitir que los mares sean utilizados a tu favor, para que tú puedas levantar una plataforma y de esta manera tú puedas transmitir el mensaje, la enseñanza, la palabra que Dios ha preparado para tu vida. Recuerda que tú eres un vaso útil en las manos del alfarero. Recuerda que Dios te llamó a ti, te constituyó como un real sacerdote. Tú eres nación santa, recuerda. Tú eres pueblo escogido por Dios para que anuncie, para que declare, para que profetice, para que enseñe las grandes virtudes de aquel que te llamó de la muerte, de aquel que te llamó de la droga, de aquel que te llamó de la prostitución, de la mentira, de la idolatría. Cuando nadie daba un peso por ti, cuando nadie te daba un centavo, vino la mano de Dios y te sacó del polvo. Vino la mano de Dios y te rescató del lodo cenagoso para hacerte un príncipe, para hacerte una perla preciosa. No calles de predicar esta palabra. No calles el mensaje. Si tienes que profetizar, profetiza. Si tienes que predicar, predica. Si tienes que visitar a los enfermos, hazlo. Si tienes que meterte en la cárcel en medio de tanta muerte, hazlo. Porque Dios te ha constituido un canal de bendición. Recuerda, iglesia del Señor, Dios ha puesto las palabras sobre tu boca. Alguien puede decir gloria a Dios en este lugar. Alguien puede levantar su mano a los cielos. Alguien puede decir aleluya. Alguien puede decir Cristo vive. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Quién vive? Créalo, mi hermano. Jesucristo lo hizo y usted también lo puede hacer. Porque Cristo mora por medio de su Espíritu en su corazón. Así que no se tenga en poco. Dios le ha dado sabiduría, entendimiento. Dios le ha dado elocuencia. No permita que el diablo lo haga pequeño, lo opaque. ¿Por qué razón? Porque el diablo de esa manera trabaja en la mente de los corazones de la iglesia en este tiempo, para hacerlo sentir triste, para hacerlo sentir menospreciado, que no puede. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Jesús. Recuerde que usted tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón. El Espíritu Santo es el que va a hablar conforme a la necesidad. Alabado sea el nombre del Señor. Mucha gente cree que ellos son los que hablan, por eso es que no fluyen en la palabra. Pero cuando usted entiende que es el Espíritu de Dios
que va a hablar por medio de su vida. Usted va a ver cosas sobrenaturales, cosas maravillosas, almas convirtiéndose, almas entregándose a Cristo. Va a haber respuesta de Dios, va a haber resultado de Dios, porque usted entiende que es Dios el que habla por medio de su boca. No usted, a su nombre. A su nombre. Mire lo que dice el libro del Evangelio de Según Mateo, capítulo 14, verso 24, lo que dice la palabra. Y ya la barca estaba en medio del mar de Galilea. Se encontraba azotada por las olas, porque el viento dice que era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesucristo vino a ellos andando sobre el mar. Es en medio del mar en la cual Jesucristo se va a manifestar a tu vida. Es en medio de tu problema. Es en medio de tu circunstancia, de tu proceso, de tu dolor. Es en medio de lo que tú estás viviendo, en la cual Dios se va a aparecer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es alguien que nunca llega tarde, nunca se adelanta, Él nunca se atrasa. Yo no sé qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios en lo secreto, en lo íntimo, pero yo te he venido a decir como siervo del Señor, como un evangelista, como un predicador, que lo que Dios ha determinado para tu vida, Él lo va a hacer cumplir. Por eso es que Dios permite el proceso, la prueba, la soledad, la tristeza. Por eso es que Dios permite que muchas veces te critiquen, te señalen, te tengan en poco. Dios permite a veces que te cierren la puerta, que el hombre no cree en ti. Dios permite todas esas cosas. ¿Para qué? Para manifestarse a tu vida. En medio de la oscuridad hace salir una luz al final del túnel, porque Él sigue siendo tu Dios. Alguien que pueda creer a esa palabra. A su nombre. Es en medio del mar de Galilea que Dios se manifiesta a su nombre. Este mar fue de mucha bendición para mucha gente, para muchos de los discípulos. Dios se glorificó de una manera sobrenatural en aquel mar a su nombre. No ha sido en vano, no ha sido coincidencia que este departamento se llame Mar de Galilea. Yo recuerdo que mi amado apóstol me llamó y era de noche y yo me encontraba sin fuerza. Y vive Jehová cuya presencia estoy, que no miento, que ya no podía más. No tenía ni un departamento, no era líder, solamente era un evangelista. Y yo me acuerdo que yo me sentía sin fuerza y en ese momento llegó la llamada de mi pastor. Eran como las 11 de la noche aproximadamente, era bien tarde. Yo dije, ¿qué será que mi pastor quiere hasta ahora? Y mi pastor me llama, me dice, hijito, me dice, comienza a salir a las calles, comienza a predicar. Ahí está la salmista, tu hermana, ahí está la sierva guerrera, está tu mami. Dice, comienza a salir con tu familia a predicar. Dice que más adelante vamos a ver lo que Dios va a hacer contigo. Dice los resultados y te vamos a ungir públicamente como líder. Yo nunca me imaginé ser líder a su nombre. Nunca me lo imaginé, porque yo trabajé en varios ministerios, departamentos aquí dentro de esta casa. Le doy gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Juan Delgado, que nos abrió la puerta para trabajar en su ministerio, en su departamento también. Doy gracias a Dios por la vida de nuestra hermana anciana que está en la presencia del Señor, nuestra hermana María Coronel, la cual amo mucho. Una mujer que nunca jamás me voy a olvidar, porque cuando yo recién llegué a esta casa hace 4 años, yo recuerdo que ella fue la primera que creyó en mí. Yo me acuerdo que yo llegaba a 8 de la mañana, allá arriba en la esquina, me ponía a orar hasta la 1, 5 horas de rodillas. Yo no conocía a nadie en este lugar. Y ella me vio, me veía y me veía y me veía, y de repente comenzó a darme la oportunidad para orar. Y cuando ella comenzó a ver lo que había en mí, comenzó a darme la oportunidad para clamar. Y cuando ella comenzó a darme la oportunidad para clamar, comenzó a invitarme a predicar. Prediqué varias veces en ayunos, en vigilia. Y entonces comencé a ver el respaldo del Señor en mi vida y dije, es Dios que me ha traído a esta casa, es por algo, porque Él tiene un propósito. Entonces yo dije, Dios no se equivocó cuando mi pastor comenzó a decirme, comienza a salir, comienza a predicar. Empezamos 4 y comenzamos 12, 14, 15. Es verdad que muchos de los que estaban con nosotros trabajando hoy en día se salieron. Otros quizás tomaron la decisión de salir a trabajar en otros departamentos. Gloria sea al Señor. Lo importante es que estén trabajando, que estén sirviendo, porque recuerde que la obra es de Dios y todos somos uno en Cristo, y trabajamos y nos movemos bajo la misma visión. El fin es traer las almas a este lugar. No importa quién sea el líder, no importa cuál sea el departamento. Si Dios está establecido en un departamento,
departamento, quédate ahí, que ahí serás de bendición. A su nombre. Sí, porque muchas veces Dios te mete en un departamento por un tiempo específico, por una temporada. Puede ser 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años. Pero lo que yo sé que cuando Dios te saca de un lugar es porque te va a sacar como cabeza. Te va a llevar a otro lugar donde te van a dar oportunidad, donde van a creer en ti, donde vas a crecer. En el lugar donde tú no creces es porque Dios no te ha plantado, estás de más ahí. A su nombre. Cierran la puerta. Usted tiene que orar a Dios y de una buscar el lugar donde Dios va a permitir que haya crecimiento. Dios me trajo a este lugar y he visto el resultado, he visto el crecimiento. Entré destrozado, desbaratado, herido. Vine afligido. Antes de apartarme dije, no, Señor, yo voy a ir a ese lugar. Yo voy a buscar tu presencia y que sea lo que tú quieras. Y aquí fui sanado, aquí fui restaurado, aquí fui fortalecido, aquí fui capacitado. Aquí he visto puertas abiertas, he visto la mano benevolente de Dios. Aunque el hombre diga que aquí no está Dios, mentira del diablo. Que el hombre diga o crea lo que crea, ese hombre está endemoniado, no tiene visión, no tiene discernimiento, mi hermano. Es usted el que marca la diferencia donde usted llega. Por eso es que Dios le dijo a Moisés, déjame matarlos a todos en el desierto y yo haré una nación de ti. Es decir, Dios va a hacer que se multiplique el lugar donde tú vayas, porque la bendición está en ti. Eso es lo que la gente no entiende. A su nombre. Dios te planta donde quiera. Cualquier nación, cualquier lugar. En cero. Y haces que te extiendas como se extendió Moisés a su nombre. ¿Verdad, mi apóstol? Gloria sea al Señor. Entonces yo quisiera en esta hora, para terminar, porque el tiempo apremia, contar una pequeña parte de mi testimonio. Dice la Biblia en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 2. Conviene, dice la Biblia, que declare la